Imagina por un segundo que tu presidente metió la pata, mucho más de lo que ya lo está haciendo. Tu ciudad colapsó y tuviste que huir aquí, donde nadie te encuentre. Estaré en un lugar apartado de la ciudad por 24 horas, debido al colapso de esta, y buscaré un refugio justo por aquí. O por aquí. Da igual. Buscar un lugar para armar el refugio debe ser prioridad, ya que pasaremos la noche y no debemos exponernos ante cualquier peligro. ¿Qué fue eso? Este parece ser un gran lugar. Y miren, agua. Acabo de recordar que no sé nadar. Recuerda siempre acampar sobre suelo plano, libre de piedras o cualquier escombro. Y mientras voy armando la tienda en cámara rápida, quiero decirte que para sobrevivir ante cualquier eventualidad es importante contar con una mochila de emergencia con al menos 7 cosas básicas: linterna, pedernal o encendedor, filtro de agua, mantas, una olla y un botiquín de emergencia. Esto quedó. ¿Vas a entrar? Entra. Esta es mi humilde morada y mira qué vista. Y mientras me pongo cómodo te muestro algunas cosas que traje: brújula con pedernal y silbato, filtro de agua, una navaja retráctil, linterna LED, una lupa, power bank, linterna dínamo, encendedores, bolsa para llenar agua y luces con sensor de movimiento. Esta es la cuchilla y este el pedernal. Se raspa para sacar chispas y encender fuego. El truco para no volverte loco es adoptar un amigo. A partir de ahora te llamarás Pedro. Pedro cuidará el refugio mientras hago buscar leña. No me traiciones, Pedro, ¿eh? Por muy divertido que parezca, la realidad es otra. Voy a intentar subir hasta lo más alto, ya que no sabemos con qué peligros nos encontraremos en el camino. No se imaginan la gran cantidad de zancudos que tiene este riachuelo, y como dice el dicho, no paras hasta que te pase algo. Vamos por acá. Dime que tú también puedes ver ese precipicio. Sí, justo ahí. Pues estoy a 2 pasos de pasar a mejor vida. Imagínate explorar esto de noche. ¡Oh, mamacita! No es broma, pero tuve que escalar por mi vida, peor que Mufasa. Si no te has suscrito aún, este es el momento. Antes de que termine matando. Casi caigo por ahí. Es que pasó algo corriendo por abajo entre mis piernas. Siempre hay que fijarse, ver dónde camina uno. Esa caída sí que me dolió. Vamos regresando. Después de ese trágico momento me puse a recolectar leña, ya que la noche será muy fría. No, tengo que ir al campamento. Voy a regresar al campamento. Voy a regresar para sacarme el pantalón. Algo se me ha metido al pantalón. Y así regresé al campamento con los recursos necesarios, no sin antes ver qué tenía en el pantalón. ¿Pero qué son estos? Parecen unas bolitas con púas. Son unas bolitas con púas. Y mientras me entretenía con algo tan simple, no sospechaba lo que se venía. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sal! Se escucha que alguien se mueve por abajo. Ya me voy, no voy a molestar a nadie, ojo, dije que no voy a molestar a nadie. No podemos tomar el agua desde aquí. Esto tiene que ser hervido o bien con el filtro. Jamás se les ocurra hacer esto.
No, será para que estén con una diarrea tremenda todo el día. Bueno, ya tenemos el agua, ahora se nota que tiene impurezas, pero vamos a tomarla con el filtro. Hay miles de bacterias en esta agua. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in. Y por eso es importante hervir el agua. Definitivamente no vamos a tomar de acá. Con un filtro sí. Observen. El agua cayó un poco turbia al inicio, no sé por qué. Cayó negra, pero ya está cayendo cristalina. Si muero, espero que por lo menos dejen su like, ¿no? Sí, sabe a agua. Es agua. Así no morirás de sed. Vas a un río, consigues agua y usas el filtro. Yo lo veo muy fundamental. Ya estaba todo listo para pasar la noche. Tienda, fogata. Pero mientras tomaba un pequeño descanso y revisaba mis pertenencias, me percaté que uno de los micrófonos se perdió en la montaña. Odio admitirlo, pero fue una mala idea salir a escasas horas de la noche, pero mi orgullo pudo más. Nos aprecia mucho, esperemos que todo vaya bien. Tenemos que llegar allá. Oh, no se ve nada, por favor, linterna, ayúdame. Y con la ayuda de nuestra gran amiga la linterna podemos seguir nuestro recorrido. Demasiados mosquitos. Tenemos que llegar a la cima. ¡Oh, rayos! Dice. Me hundí. Con calma, vamos con calma. No pasó mucho tiempo para percatarme que no estaba solo en aquel lugar. Uy. Uy, mamacita. Una serpiente. Con cada paso que avanzaba, el lugar se ponía más tétrico y no me arrepentí de mi decisión hasta que ya era demasiado tarde. Morir por buscar un micrófono no era mi plan, así que seguí hasta donde mi valentía me lo permitió. Ya me dio miedo. Pero miedo o no, tenía que seguir con la búsqueda. Lo malo es que algo también me buscaba a mí. Acabo de escuchar algo por acá. Era obvio que algo o alguien me estaba acechando, pero la pregunta es ¿qué? Llegué a la cima al menos. Ahí está mi campamento. Al menos conseguí llegar hasta la cima. Ahora tenía que bajarla otra vez. Bajamos, hay que encontrar ese micrófono. La verdad, quiero llegar a mi campamento, ver cómo está Pedrito. Y si me ha cuidado bien la covacha. Ya, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí llegué. Ya me voy, no voy a molestar a nadie. Ya me voy, no voy a molestar a nadie. Ojo, dije que no voy a molestar a nadie. ¿Qué se mueve ahí? Ya me estoy yendo. Es muy hermoso todo por aquí. Algo se movía por ahí. Se escuchó clarísimo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Acá estás. Micrófono, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Luego unos minutos de seguir bajando, me sentí más seguro al encontrar el camino que me llevaba al campamento. Despacio, despacio. Y después de seguir un sendero lleno de mariposas o polillas, por fin llegamos. Despacito. Llegamos, ahí está el riachuelo. Lo conseguimos. Aquí está el puente. Llegué al campamento. Bueno, ahora sí. Encender la fogata me tomó más de una hora, ya que al parecer algunos troncos aún seguían húmedos. Oye, gente, no se olviden siempre guardar su basura, son asquerosos. Esa comida instantánea ya debe estar. Oye, ¿qué más? No, fuera de bromas, cuando tienes hambre, esto es pero un manjar.
¿Se imaginan qué hubiera pasado si aparecía una entidad, no sé, un fantasma, algo? Yo me hacía la pinche. Me orinaba. Ahí mismo, ¿eh? Ahora que lo pienso, ni siquiera para correr. No se veía nada. Todo oscuro. Yo, vamos por la segunda. Uy, qué miedo. Uy, las luces. Préndanse. Un lobo podría atacar mi humilde morada. Esperemos que no. Se escucharon lejos aquí. Voy a dejar a Pedrito afuera para que cuide. ¿Lo ven? Este chocolate me costó como 8 soles, bro. Dicen que es muy bueno. Yo no sé, voy a probarlo recién. Siento que desperdicié mi dinero contigo. Encima duro el chocolate. ¿Qué hay acá? Ah, ya. Ah, ya. Siento como si alguien caminara fuera. Ya a punto de dormir y preparándome para la peor noche de mi vida. Pero aún no lo sabía. Hasta mañana. Se escucha mucho el río. Hubiera traído tampones. Y es cuando te preguntas, ¿qué ocurre con la gente sin hogar, sin un techo o una cobija que los abrigue? Imagina por un segundo que has despertado en un lugar rodeado de destrucción y caos. Y aunque no lo sepas, hay gente que ya lo está viviendo ahora mismo. Gente, buenos días. Hizo mucho frío. Pedrito, ¿qué tal dormiste? Valora cada detalle, lo que tú tienes, y aprecia la paz que muchos no tienen. Allá. No me lo vas a creer, pero ahí vienen los que ladraron toda la noche. Esos pequeñitos me asustaron. Ah, pero hay uno más grande. Hasta la madre con sus crías. Ahí van. Eres más fuerte de lo que aparentas. Solo tú sabes lo que has soportado en esta vida. Valora cada momento, cada pequeña victoria y jamás dejes de creer en ti. Gracias por acompañarme en este video. Suscríbete si crees que Pedrito fue un gran guardián.